Macuali Xihualacan. Macuali Xihualacan. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Macuali Xihualacan. Macuali Xihualacan. Sean bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? Macuali Xihualacan. Bienvenidos. Estamos por comenzar la clase número 6 de este curso que estoy dando de lengua náhuatl, así es que los invito a quedarse y a aprender conmigo. Una disculpa por los últimos 3 días, pero tuve un poco de trabajo, así es que no pude realizar los en vivos, así es que pude continuar hasta el día de hoy. Sean bienvenidos, ¿cómo están? Los invito a quedarse a aprender un poquito de la lengua náhuatl. Tlamachtili chicuase, Tlamachtili chicuase, clase número 6. Clase número 6. Estamos a punto de comenzar. Estamos a punto de comenzar. Dice, ¿cuánto es 2 más 2? Amo Enigma, no sé. Bien, bienvenidos, chicos. Espero que estén muy bien. Y bueno, Macuali Xihualacan. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre verbos transitivos. Verbos transitivos. Espero que estén muy bien. Neni motoka Juliotzi, neni temashtik. Me llamo Julio, soy maestro. Y estoy aquí para enseñar un poquito de la lengua náhuatl. Shimomashtika no náhuatl. Aprendan conmigo, chicos. Aprendan conmigo. Espero estén muy bien. Y pues vamos a comenzar en unos minutitos más nuestra clase del día de hoy. ¿Cómo están, chicos? Hola, Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. A todos los que estaban siguiendo las clases de la semana, los últimos 3 días me fue imposible conectarme debido al trabajo, pero estamos hoy aquí para continuar con el curso que estábamos dando. Hay una mosquita. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidos. Los invito a dar like, a compartir y a participar en este directo el día de hoy. Hay una mosquita. Ahorita la matamos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, espero estén muy bien. Y como había mencionado hace un momento, hoy vamos a hablar sobre verbos transitivos en esta clase de lengua náhuatl. Dice Mandarina, ¿qué estás enseñando? Estoy enseñando náhuatl. Náhuatl. Vamos a trabajar con algunos verbos, vamos a hacer algunas oraciones en tiempo presente utilizando verbos transitivos. En un momento comenzamos. Gracias, Carla. Gracias, Carla, por esa florecita. Gracias, Tlazocamati. Jessy, buenas noches. ¿Cómo estás? Mari, bienvenida. Reik, saludos. ¿Cómo estás? Tlajpaloli, Macuali Xihualacan. Creo que hay gente nueva aquí. Bienvenidos, Macuali Xihualacan. Sean bienvenidos a este directo. Vamos a aprender mucho. Los invito a dar tap aquí en pantallita, a compartir, a participar, y también me podrían apoyar muchísimo con el objetivo de donaciones del día de hoy, que son 4 gorritas. Vamos a ver si cae alguna de ellas el día de hoy. Vamos a ver si cae alguna de ellas. Bien, estamos a punto de comenzar, chicos, con los verbos transitivos en lengua náhuatl. Muy bien. La clase pasada estábamos hablando de verbos intransitivos, estuvimos trabajando mucho con el verbo temo, con el verbo choca, con el verbo nemi, que eran verbos intransitivos, ya que la acción, cuando la decimos, la acción recae en nosotros. Yo lloro, yo vivo, yo bajo. ¿Ok? Hoy, con los verbos transitivos, va a ser necesario tener un objeto en el que recaiga la acción. Por ejemplo, yo como, pero ¿qué es lo que como? Un pescado, un pan. Entonces, lo que es un verbo transitivo es esto, chicos. Es cuando este verbo, la acción del verbo, sí recae en otro objeto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en un momento. Espero que estén muy bien. Recuerden, si quieren ver las otras 5 clases, ya se encuentran en mi cuenta oficial de YouTube, Juliotzin. Pueden encontrarme en YouTube como Juliotzin. Y ahí pueden ir a ver la repetición de las otras 5 clases. Hoy es la clase número 6. Pero los invito a verme en YouTube, en mi cuenta Juliotzin. También estamos subiendo shorts por ahí. YouTube, Juliotzin. Ahí me pueden ir siguiendo, chicos. Y bien, pues vamos a comenzar con la clase. Ya somos 80 personitas, creo que con eso podemos comenzar. Vamos a ver con qué verbos vamos a trabajar el día de hoy. Quiero que lo respondan el día de hoy. El maestro Martín está en la clase. Martín Xicotencat, ¿cómo estás? Yoniguala, ya llegué. Macuali Xihuala. Bienvenido, Temashtik. Muy bien, vamos a repitan después de mí los siguientes verbos que vamos a estar analizando el día de hoy, que es
Cua, cua, comer. Chiwa, hacer. Neki, querer. Paca, lavar. Pía, tener. Pogua, contar. Oxepa. Cua, chiwa, neki, paca, pía, pogua. Vamos a estar trabajando con estos 6 verbos transitivos en la clase del día de hoy. Vamos a estar trabajando con esos 6 verbos. Entonces los invito a que vayan compartiendo este directo, vayan apoyándome con likes y pues vamos a disfrutar la clase del día de hoy. Sean bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? Entonces vamos a continuar con la clase y vamos a decir otra vez los verbos, que es cua, comer, chiwa, hacer, neki, querer, paca, lavar, pía, tener, pogua, contar. ¿Vale? Entonces estos son los verbos con los que vamos a estar trabajando. En un momento pasamos para esta parte. Entonces, por favor, de casita vayan tomando captura. Voy a quitar tantito para que ustedes puedan ir tomando captura de esto. Dice Tlapaltic, Panoltic, Kentica, Nican Kuali, Tlazojamati, Tlapaltic. ¿Guante? Kentica. Muy bien. Entonces ya vayan copiando sus verbos. Emilio, buenas noches, Temachti. Dice el buen Emilio. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas noches. Bienvenido a la clase. Estamos en la clase número 6. Estamos empezando con la clase 6. Verbos transitivos. Vayan pasando esto, vayan tomando captura, chicos, de los 6 verbos con los que vamos a estar trabajando el día de hoy. Recuerden, solo es un en vivo de 1 hora. Terminamos el día de hoy 10:30. 10:30, chicos. Hoy terminamos 10:30. Dice Judith Tapia. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está, Judith? Un saludote, un beso. Un besote. Hasta donde te encuentres. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Judith? Cuéntanos. Muy bien, entonces espero que ya hayan copiado los verbos, chicos. Espero que ya los hayan copiado. Ahora vamos con la siguiente regla. Cuando utilicemos nuestros verbos transitivos, es necesario anticipar una K o un ki antes del verbo. Este va a ser nuestro marcador. Esto nos hace mención que nuestro verbo es transitivo. Que es petlatl. Nos dicen tlenquihtosneki petlatl. Petlatl. Tlenquihtosneki petlatl. Petlatl. Quihtosneki petate. Gracias, Emilio, gracias. Es correcto. Ahora, vayan poniendo atención con los primeros ejemplos. ¿Cómo vamos a ir formando nuestras oraciones? La clase pasada, cuando hablábamos del tiempo presente, ya habíamos hablado de nuestros prefijos de persona. Tenemos ni, que se refiere al yo, el ti al tú. Aquí tenemos un vacío, se vuelve a repetir ti, non de ustedes, y aquí otro vacío. Okay. Entonces, esos son nuestros prefijos de persona. Ahora, ese es el primer elemento para nuestra oración. Recuerden, para una oración en presente, cualquier tiempo, necesitamos nuestros prefijos de persona. Ahora, como vamos a utilizar verbos transitivos, tenemos que anticipar nuestra K o ki. Y dependiendo de nuestro prefijo de persona, vamos a usar K o ki. Entonces, por favor, pongan atención. Entonces, si uso ni, voy a utilizar K. Y dice nikpaka. Nikpaka, ¿y qué es paka? Es el verbo lavar. Entonces, nikpaka, yo lavo. ¿Qué lavo? Un petla. Yo lavo un petate. Siguiente ejemplo. Gracias por la primera gorrita, Tlazojkamati, Tlapaltic. Tlazojkamati, muchas gracias. El siguiente ejemplo. Ti, que se refiere a tú. Ti va a estar trabajando también con este marcador K. Tikpaka, con este objeto. Tikpaka, que sería tú lavas. Tikpaka in petlatl. Tú lavas un petate. Gracias, Vanessa, por el corazoncito coreano. Gracias. Muy bien, vamos ahora con la tercera persona del singular. Como carece de prefijo de persona, no tiene este elemento, pasamos directamente al marcador, que sería ki. Ki-paka, nos pasamos directamente al verbo. Ki-paka, que sería él lava o ella lava. Ki-paka in petlatl. Él lava o ella lava un petate. Entonces ya vimos primera, segunda y tercera del singular. Vamos con la primera, segunda y tercera del plural. Aquí volvemos a repetir el prefijo de persona ti. Al igual que en el tú. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Por nuestra terminación J, que denota que es plural. Aquí también, este segundo ti también va a estar trabajando con el marcador K. Tikpaka. Tikpaka. Nosotros lavamos un petate. Nosotros lavamos un petate. Vamos con el ustedes. Prefijo de persona non. Non va a estar trabajando con ki. Non kipaka.
nonquipaca sería ustedes lavan un petate. Y por último, la tercera del plural, ellos, ellas, también carece de prefijo de persona por este símbolo. Pasamos directamente a nuestro marcador ki y volvemos a escribir paca, el verbo como tal. Y nada más agregamos la letra J del plural para no confundirlo. Si hablo de yo, uso ka. Si hablo de tú, uso ka. Si hablo de él, ella, uso ki. Si hablo de nosotros, usamos ka. Si hablo de ustedes, usemos ki. Y si hablo de ellos, ellas, usamos ki también. ¿Vale? Espero que todo vaya claro hasta el momento, chicos. De todos modos, vayan copiando sus ejemplos en casita. Vayan tomando captura de pantalla. Y pues les agradezco muchísimo por sus likes, por estar participando en esta clase. Los invito a seguirme, den follow y aprendan conmigo. Shimomashtika no Nahua. Gracias por los 2000 likes. Vamos a seguir dando tap tap aquí en pantallita. Sigan apoyando, sigan participando. Cualquier pregunta que tengan, pueden ir comentando aquí, por favor. Entonces vamos a dejarlo un minutito más y vamos a borrar esto. Y vamos a empezar a hacer ejemplos ahora con nuestros verbos. Vamos a ver cómo quedan oraciones. Recuerden, como es un verbo transitivo, la acción de lavar tendría que recaer en el objeto. Nikpaka, ¿qué es lo que lavo? El petate. Entonces siempre tenemos, en este tipo de oraciones, tenemos que tener nuestro objeto, en el cual recae la acción de nuestro verbo. Muchísimas gracias, Emilio, por compartir la Sojkamati. Muchas gracias, corazoncito. Sí, hoy vemos que tenemos menos personitas, pero bueno, eso fue debido a que estuve 3 días inactivo aquí en redes. Pero de todos modos vamos aquí, vamos a darle. La clase se va a quedar grabada, la vamos a estar subiendo en YouTube el día de mañana. Es que prepárense, chicos, la repetición de esta clase se va a estar subiendo a YouTube. Síganme por ahí, síganme en Juliotzin, YouTube Juliotzin. Síganme por ahí, por favor. Muy bien, últimos segunditos que dejo la pantalla para que ahorita podamos borrar. Últimos segundos. Y ahorita ya borramos y vamos a hacer algunos ejemplos con los verbos que acabamos de proporcionar. Vamos a estar trabajando. Muchísimas gracias. Dice, Macuil es 5. ¿Correcto? ¿Sí? Macuil es 5, Emilio. Macuil es 5. Hoy es la clase 6, Tlamashtili Chicuase. Tlamashtili Chicuase, clase 6. Entonces, un saludo, Emilio, qué bueno que estás en la clase. Bueno, vamos a borrar, chicos, vamos a estar haciendo algunos ejemplos con estos verbos, pero ya vamos a estar utilizando todos los elementos vistos en clases anteriores. Nuestros reverenciales, nuestros posesivos, vocabulario que hemos visto en sustantivos. Así es que prepárense, vamos a estar escribiendo algunas oraciones por aquí y ahorita las vamos a ir traduciendo juntos, ¿vale? Luego les voy a poner a hacer unas a ustedes allá en casita, así es que pongan mucha atención. Entonces les pregunto, chicos, recuerden que si ya podíamos avanzar, bueno, los que han visto los lives desde el principio, que para avanzar vamos a decir quema, o sea, sí. Entonces, ¿podemos avanzar, chicos? Si podemos avanzar, por favor, escriban quema. Si podemos avanzar, escriban quema. Vamos a ver, ¿podemos avanzar, chicos? ¿Podemos avanzar? Sí, todos. Gracias. Muy bien, Mari, qué bueno que estás aquí. Mari, también otra personita que nos ha estado viendo desde que iniciamos con este pequeño curso de náhuatl. Les invito a que compartan. Ceci Molina, gracias. Tlapaltic, Tlazojkamati. Ilhuixochitl, quema, Tlazojkamati. Muy bien, vamos a avanzar, chicos. Vamos a avanzar. Ya hay unas personas que dicen que avancemos. Dice Tonahuac, Piali Temachtiani, quema, Panolti, Kentika. Muchísimas gracias. Vamos a borrar. Ya tenemos los ejemplos. Recuerden, no se preocupen, la clase se va a repetir en YouTube para quien quiera verla. Muy bien. Vamos a hacer unas oraciones, chicos. Vamos a hacer unas oraciones. A ver, vamos con él. A ver, como ya he mencionado, ya voy a utilizar todos los elementos vistos.
Nosiwa kipia, nosiwa kipia. C, gracias, creo que llegó la segunda gorrita. Muchísimas gracias, Tonagua, Tlazocamati, gracias. Nosiwa kipia C. Tochintli. Oración número 1. Nosiwa kipia se tochintli. Nosiwa kipia se tochintli. Nosiwa kipia se tochintli. Nosiwa kipia se tochintli. Muy bien, vamos a ver. Primeros elementos que teníamos. Hay que reconocer que era el verbo pia, que es el verbo tener. Nosiwa kipia se tochintli. Nosiwa kipia se tochintli. Lo hacemos juntos. Entonces, vamos a revisar la primera parte de la oración. Nosiwa, tenemos un posesivo, que es no, que es mío. De siwa, mujer. Nosiwa sería mi mujer. Ok. Luego vamos con kipia, que sería mi mujer. Tiene. Mi mujer tiene. Se, un. Y luego tenemos tochintli. Tochintli. Recuerden, ya tenemos la respuesta de Tonáhuac. Mi mujer tiene un conejito. Correcto, mi mujer tiene un conejito. Mi mujer tiene un conejito. Excelente. Excelente. Nosiwa kipia se tochintli. Mi mujer tiene un conejito. Entonces aquí tenemos nuestro reverencial. Ay, me faltó una T. Perdón. Sintli, ahí está. Tochintli, tochintli. Me faltaba una T. Una disculpa. Nosiwa kipia se tochintli. Mi mujer tiene un conejito. Vamos con la oración número 2. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Escribimos. Nipia. Nipia. Ome. Siguiente oración. Nikpia ome amochtli nikanokal. Nikpia ome amochtli nikanokal. Nikpia ome amochtli nikanokal. Muy bien, vamos a ver. Seguimos con el verbo pia, nikpia. ¿Quién hace la acción? Nikpia. Tengo, sería nikpia. Nikpia, tengo. Sería yo. Tengo. Lo tenemos número 2. Yolotzi dice Nilce Macuali Yowali Temachtiani. Nolti, Panolti Yolotzi. Panolti, ¿cómo estás? Gracias, Eduardo, por la florecita. Tlazocamati Mamahuitotzin Pampa in Xochitl. Dice, yo tengo un libro aquí en mi casa, casi tlapalti. Porque no es uno, tenemos ome. Ome, 2. Tengo 2 libros aquí en mi casa. Bien. Así es. Tengo 2 libros aquí en mi casa. Y como ven, chicos, ya vamos combinando todos los elementos que hemos visto desde la clase 1 hasta la clase 6. Ya estamos utilizando sustantivos, ya estamos utilizando los posesivos, ya estamos utilizando los verbos y también en su forma transitiva. Así es que me alegro que estén aquí aprendiendo conmigo, chicos. Tengo 2 libros aquí en mi casa. Tonáhuac, Tlazocamati. Gracias, Tonáhuac. Vamos con otra oración. Con otro de los verbos. Ok. A ver, ¿qué sería esta? Vamos a escribirlo en color negro. Vamos con... Tikchiwa. Tikchiwa. Tikchiwa.
Tikchiwa se... Está sencilla, está igual. Tikchiwa se Cali. Tikchiwa se Cali. Tikchiwa se Cali. Dice, ¿qué significa kimochi? Según yo es como mentira. No, yo para decir mentira uso más la palabra papalote. Para decir mentira. Kimochi. Kimochi. Ok. Tikchiwa se Cali. Tikchiwa se Cali. Tikchiwa se Cali. Entonces, ¿cuál es el verbo chiwa? ¿Alguien me lo recuerda? Los que están ahí. ¿Qué es el verbo chiwa? Tikchiwa. ¿O qué sería tikchiwa? Vamos a ver si pueden responder por ahí. Tikchiwa. Tikchiwa se Cali. Tikchiwa se Cali. ¿Cuál sería la respuesta a esto? Tikchiwa se Cali. Gracias, Roxana, por compartir Tlazocamati. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Rox. Gracias. Tú construyes una casa, o más bien, haces una casa. Es correcto, Alejandro Tlapaltic. Sí, el verbo chiwa es el verbo hacer, pero bueno, ya refiriéndose al ejemplo de la casa, sí podría significar construir. Tikchiwa, tú haces una casa, tú construyes una casa, es lo que significa esta oración. Tenemos nuestro ti de tú, nuestra ka, chiwa, tikchiwa, tú haces. Se Cali una casa. Entonces tú haces una casa. Ahorita vamos a escribir más ejemplos. Bueno, entonces ya tenemos 3 ejemplos, chicos. Ceci, gracias. Emilio, gracias. Tony, gracias por el follow. Si me acabas de descubrir, te invito a dar like. Y no vayan a ver mi último videito. También subí un video hace poco. Y pues les invito a que le vayan a dar like, lo compartan y comenten si tú haces una casa. Muy bien, entonces voy a darles un minutito para que puedan copiar estos ejemplos. Ahorita vamos con más. Vamos a seguir trabajando con más oraciones. Vamos a trabajar más oraciones. Vamos a trabajar más oraciones en presente con verbos transitivos. Gracias por los likes, ya llegamos 4,000. Vamos a ver si podemos llegar al menos el día de hoy a los 10,000 likes. Vamos a ver si podemos llegar a los 10,000. Sigan compartiendo, que más personas se vayan conectando a este directo. Si me acabas de descubrir, te invito a quedarte en esta clase y aprender lengua náhuatl conmigo. Neni motoka juliotzi, neni temashtik. Vale, pues, entonces vamos a borrarlo en unos segunditos más. Vamos a borrarlo en unos segunditos más. Vamos a borrarlo en unos segunditos más. Muchísimas gracias a Tlapaltic por las 2 gorritas. Te agradezco muchísimo. Vamos a ver si caen las otras 2. Gracias. La Ame. Gracias por el follow. Gracias, gracias. Tlazocamati. Muchísimas gracias. Muy bien, yo creo que ya pasó un minutito. Ya voy a borrar esto. Vamos con otros ejemplos. Por favor, una última vez. Repito repito las oraciones una última vez y ya voy a escribir nuevas. Nosigua kipia se tochintli. Nosigua kipia se tochintli. Mi mujer tiene un conejito. Nikpia o me amoshli ni canokal. Nikpia o me amoshli ni canokal. Tengo 2 libros aquí en mi casa. Y finalmente, tikchiwa se Cali. Tikchiwa se Cali. Tikchiwa se Cali. Tú haces una casa. Entonces vamos a borrar esto y vamos a continuar. Vamos a borrar lo de verbos transitivos. Vamos con otra oración. Yo con mi super trapo, como siempre. Bien, vamos con otra. Vamos con otra oración, chicos. Vamos con otras oraciones. Tosigsin. Kipaka. Mometet. A ver. Ahí está. Primera oración. Tosigsin. Kipaka. Ometet. Tosigsin. Kipaka. Ometet. Gracias, Blue.
Huitzil, por el follow, Tlazoscamati, un corazoncito para ti. Tlazoscamati, mamá Huitzotzin. Tosixin, Kipaka o Metete. Vamos a ver qué dice. Un tip. Este es nuestro posesivo nuestro. Nuestra. Ahí está, el primer tip. Ese es nuestro, nuestra ¿qué? Sixin. Sixin, es un miembro de la familia. Dice Rose, pues para decir que estoy enferma dices Nikokoshkik, estoy enferma. Ok, pero bueno, ahorita continuamos. Tosixin, Kipaka o Metete, ¿nuestra qué? Gracias Tonahuac, gracias, nuestra abuelita lava 2 piedras, correcto. Si es nuestra abuelita lava 2 piedras. Gracias. Hola Nat, bienvenida. ¿Cómo estás, Nat? Kentika, Nat. Kentika. Nat se acaba de conectar. Es una alumnita que ya terminó nuestro curso básico. Y pues avanzó bastante. Avanzó bastante. ¿Qué te pareció el curso, Nat? Cuéntales. ¿Lo recomiendas? Ok, vamos con otra. Ahí está. Vamos con la siguiente. Tehuantin, Tikpiak, Tocal, Nika Mexicco. Dice Pati, ya estás adentro. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Pásale, Pati. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estamos viendo la clase número 6, chicos, a los que se van conectando. Ya estamos haciendo oraciones con verbos transitivos. Y bien, vamos con la siguiente oración. Tehuantin, Tikpiak, Tocal, Nika Mexicco. Tehuantin, Tikpiak, Tocal, Nika Mexicco. Vamos a ver, vayan reconociendo elementos. Vamos a ver qué significa esta oración. Tehuantin, Tikpiak, Tocal, Nika Mexicco. Tehuantin, Tikpiak, Tocal, Nika Mexicco. Vamos a ver. Recordemos que este es nuestro pronombre personal. Nosotros. ¿Nosotros qué? ¿Nosotros qué? Vamos a ver. Nosotros, Tehuantin, Tikpiak, Tocal, Nika Mexicco. Dice Angie, nosotros tenemos nuestra casa aquí en México. Es correcto, gracias Angie. Tlazoscamati. Calmeca, Canahuac, Tlazoscamati. Muchas gracias por dar la respuesta. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos nuestra casa aquí en México. Gracias, Ceci Molina. Es correcto. Nosotros tenemos en México. Ahí está. Nosotros tenemos nuestra casa aquí en México. Excelente, chicos. Van bastante bien. Qué bueno que vayan reconociendo todos los elementos, los verbos. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci. Muchísimas gracias. Vamos con otro ejemplo. A ver, vamos a ver. Ita, Kikua. Esto está fácil. Ita, Kikua. Ita, Kikuamichi. Ita, Kikuamichi. Ita, Kikuamichi.
Muy bien, vamos, vayan viendo qué significa esta oración, chicos. Itag, itag. Dice, su papá come pescado. Bien, Pati, excelente, excelente, muy bien. Su papá come pescado. Excelente, ya tenemos otras 3 oraciones, chicos. Gracias, Dina, por el follow, la Sokamati. Muchísimas, muchísimas gracias. Les recuerdo que tenemos las otras 5 clases ya en YouTube. Si es que pueden irlas a ver. Son 5 clases de lengua náhuatl. Me pueden encontrar en YouTube como Juliotzin. Gracias, Ceci Molina, por la respuesta. Pati, gracias por compartir. La Sokamati, muchas gracias, Pati. Te agradezco muchísimo. Y ya les voy a dar ejemplos a ustedes de español a náhuatl. Vamos a ver qué tan buenos son traduciendo. Vamos a intentarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci, por compartir, Pati. Gracias por seguir compartiendo. Tlapalti, gracias. Ya casi llegamos a los 10,000 likes. Muchísimas gracias, chicos. La Sokamati. Ok, me quito. Va. Muy bien, última vez que las leo y vamos a borrar. Última vez que las leo. Dice, Tosixin kipaka ometet. Tosixin kipaka ometet. Nuestra abuelita lava 2 piedras. Tehuantin tikpiak tokal nikalmexijco. Tehuantin tikpiak tokal nikalmexijco. Nosotros tenemos nuestra casa aquí en México. Y finalmente, Itak kikuamichin. Itak kikuamichin. Su papá come pescado. Muchísimas gracias. Los vamos a borrar. Vamos con otros 3 ejemplos. Y ya para pasar ahora sí a unos ejercicios para ustedes, chicos. Unos ejercicios para ustedes. Unos ejercicios para ustedes. Muy bien, vamos con otro. Ok. Vamos con... ok. Vamos con esta. Nehuatl. Nikpowa. Nehuatl, Nikpowa, Cali. Cali. Nehuatl, Nikpowa, Cali. Dice, ¿cómo se llama su canal de YouTube? Nos dice Calmeca Canáhuac. Me encuentras como Juliotzin. Juliotzin en YouTube. Me encuentras así. Juliotzin. 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 YouTube. Juliotzin. Así me encuentran, chicos. Juliotzin. Pati, ya nos dio la respuesta. Yo cuento casas. Correcto. Yo cuento casas. Yo cuento casas. Muy bien. Yo cuento casas. Mejor. Yo cuento casas. ¿Sí? ¿Está bien? Yo cuento casa. Sí, al final, Cali también lo puedes interpretar como plural. Yo cuento casas. Yo cuento casas. Aún no vemos el tema de plurales, chicos. Pero poco a poco vamos a ir viendo más elementos. Por el momento así lo dejamos. Nehuatl Nikpowa Cali. Yo cuento casas. Está correcto. Gracias, Pati. Muy bien. Casas. Está correcto. Gracias, Pati. Muy bien. Vamos con uno más. Mosihuatzintli. 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 Amo. Amo Kineki. Así. Va. Listo. Listo, 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 listo. Dice, Mosihuatzintli amo kineki seitzcuintli. Mosihuatzintli amo kineki seitzcuintli.
Mosihuatzintli amo kineki seitzcuintli. Muy bien, vamos a ver qué significa esta oración. Mosihuatzintli amo kineki seitzcuintli. Gracias chicos por los likes, llegamos a 8000. Muchísimas gracias. ¿Ustedes no quieren un perro? No, 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 no. Sí, Patty, me gusta más la de... Gracias, Angie, muchísimas gracias. Pero me gusta más la traducción de Patty, es la correcta. Pero también hay un error ahí, Patty. Es tu esposa quiere un perro, pero es una oración negativa porque tenemos nuestro amo, digo. Que sería tu esposa. Nuestro amo, digo. Que sería tu esposa. Tu esposa no quiere un perro. Ahí está. Tu esposa no quiere un perro. Tu esposa no quiere un perro. O tu mujer no quiere un perro. Exactamente. También, Angie. También puedes entenderse. Mosihuatzintli. Tu esposa, tu mujer. Tu mujercita también se puede interpretar así. Mosihuatzintli amo kineki seitz. Vamos con una más. Sería Itzcuintzintli Kikua Tochtli. Gracias por el follow, Tlazojkamati, muchísimas gracias. Initzcuintzintli Kikua Tochtli. Initzcuintzintli Kikua Tochtli. Initzcuintzintli Kikua Tochtli. Vamos a ver si me pueden dar la traducción a esta oración. Son 11:11, pidan un deseo. Nos quedan 20 minutos de live. Nos quedan 20 minutotes de live. Initzcuintzintli Kikua Tochtli. Initzcuintzintli Kikua Tochtli. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Gracias. Les agradezco muchísimo. Recuerden, mañana también tenemos clase. También mañana vamos a tener clase en el horario de 10:30 a 11:30 de la noche. Vamos por la clase 7. Recuerden que este curso se va a conformar de 15 clases. Ya vamos con las 6. Así es que poco a poco vamos, llegando. Vamos poco a poco viendo más temas, agregando elementos a nuestras oraciones. Ven como en la clase 1 empezamos con sustantivos, cosas cortitas. Y el día de hoy estamos utilizando posesivos, pronombres personales, nuestros prefijos de persona, nuestros verbos, verbos transitivos. Estamos utilizando todos nuestros elementos. Estamos utilizando todos nuestros elementos vistos en las 5 clases. El perrito come conejos, ok, sí. El perrito come conejos, el perrito, sí, el perrito. El perrito, vamos a escribirlo. El perrito come conejos. O conejo, igual podría entenderse. El perrito come conejos. Perfecto, chicos. Ya me perdí los demás. Mari, no te preocupes, recuerda que la clase está grabada. Gracias, Patti, por seguir compartiendo. Muchísimas gracias, Tlazocamati. Gracias a las personitas que están aquí. Muchísimas gracias. Entonces les voy a dar un momentito más para que vayan copiando esto. Y vamos con unos ejemplos para ustedes, chicos. Vamos con unos ejemplos. Gracias por esa rosita, en verdad. Tlazocamati, muchísimas gracias. Qué lindo. Gracias, Roxana. Gracias, Roxana, en verdad. Te agradezco muchísimo. Gracias. A ver, ese lo voy a subir al rato. La repetición. Bien. Gracias, Roxana. Corazoncito para ti. Tlazocamati. Muy bien. Entonces, voy a borrar ya esto, las damas, vuelvo a repetir las oraciones. Y ahora sí vamos con ejercicios para ustedes, chicos. Ejercicios para ustedes. Dice, bueno, primero otro ejemplo. Nehuac Nikpohuacali. Yo cuento casas. Mosihuatzintli amo kineki seitzcuintli. Tu esposa no quiere un perro. Inetzcuintzintli kikuatochtli. El perrito come conejos. Muy bien, entonces vamos a borrar estos ejemplos. Vamos a borrar.
Y ahora sí les voy a poner oraciones en español. 3, nada más. 3. Y vamos a ver si podemos traducirlas del español a náhuatl. Vamos a intentarlo, chicos. A ver. Lavo el petate. No, la arena. Lavo la arena. Pero no. Lavo. Lavo 2 petates. A ver, así me gusta más. 2 petates. Lavo 2 petates. Lavo 2 petates. Hago 4 casitas. Y por último, ellos tienen a ver, 2 libritos. ¿Cómo quedarían esas oraciones? A ver, ya empiezan a pasar, ya empiezan a escribir las respuestas. Muchísimas gracias. Es para pluralizar, gracias. A ver. Yo estoy en un restaurante. Ya están escribiendo las... Ya estamos... Dice, estamos escribiendo las respuestas. A ver, vamos a empezar desde acá, desde Tonáhuac. No, desde Tlapalti, que lo tenía. Primera oración, lavo 2 petates, que sería Nicpaca o Mepetlatl, correcto. Nicpaca. Nicpaca o Mepetlatl. Bien, ahorita ya vamos con lo de las 4 casitas. Nicpaca o Mepetlatl. Sí, también, Tonáhuac, Nicpiao Mepetlame, también es correcto, también podría ser, pero todavía no estoy metiendo plural. Ahorita vamos a pluralizar nada más con nuestros números. Después vemos esos posfijos que nos van a ayudar a pluralizar los sustantivos, porque no solamente tenemos uno, tenemos varias formas de pluralizar nuestros sustantivos. Pero por el momento ahorita vamos a pluralizar nada más con nuestro número 2. Omepetlatl, 2 petates, así se queda. Nicpiao Mepetlatl. Dice Pati, Nejua Nicpaca o Mepetlatl. De Nejua Nicchiwa Nahuacali, ok, también. Tehuatl Hueyi Tlamachtiani. Tlazojkamati Mamahuitzotzin Calmecacanahuac. Ok. ¿Tú vives en Tlaxcala? Sí. Sí, yo soy Nichanti Tlaxcala. Guantehuatzin. ¿Y tú? Nichiwa Nahuicali. Ok. Nicpaca. Bueno, vamos con la siguiente. Hago 4 casitas. Sería Nichiwa. Nahui. Pero aquí así es en plural. Caltzitzin. Casitas. ¿Se acuerdan del plural reverencial? Nichiwa Nahui Caltzitzin. Muy bien. Ahora vamos con ellos. Tienen 2 libritos. Dice Alfonso Contreras, maestro, vamos a comer. Vámonos, ya mero acabamos. Nos quedan 10 minutitos. 10 minutitos de clase. Dice Calmecacanahuac que él vive en la ciudad de Los Ángeles
Ipangueyaltepetl, Los Ángeles, California. Setlacpaloli, Ompa, Los Ángeles, Noyoligni. Tlazocamati, Momahuitzotzin. Muchas gracias. Qué bueno que haya un hablante allá en el extranjero. Qué bueno. Espero que luego me puedas seguir y que aprendas conmigo. Bueno, que sigamos compartiendo nuestros conocimientos. Dice Tlapaltic, Yehuan, Kipilla, Homea Moshli. Ellos tienen 2 libritos. Yehuan, Kipilla, Homea Moshli. ¿Correcto también? Sí, es correcto. Vamos a escribirlo como lo escribió Tlapaltic. Pero bueno, Yehuan, ellos Kipiach, Ome, Amos, Shintli. Ahí está. No, pero es plural, ¿cierto? Amoshitzin. Ahí está. Así quedaría nuestra oración. Gracias. Ellos tienen 2 libritos. Yehuan Kipiach Ome Amoshitzin. Yehuan Kipiach Ome Amoshitzin. Así también quedaría. Como lo escribió también nuestro amigo Alejandro. También es correcto. Tonáhuac. Tlapaltic también es correcto. Bien. Excelente, chicos. Están haciendo un magnífico trabajo. Les agradezco que llegamos a 13,000 likes. Vamos a ver si en los últimos 9 minutos que nos queda de este directo podemos llegar al menos a los 20. Y vamos a ver si caen las últimas 2 gorritas del objetivo de donaciones del día de hoy. Gracias. Dice Emilio, ¿se le puede poner el Sintli? Gracias por la rosita. Es que si recuerdan cuando vimos el tema de los reverenciales, vimos la segunda parte que eran los reverenciales en plural. Aquí ya no está diciendo librito. Si fuera librito sería Amoshintli. Por supuesto, Amoshintli, pero dice libritos. Entonces tenemos que utilizar nuestro reverencial plural, que es el tzitzin. Tzitzin. Por eso estoy utilizando en esta oración Kaltzitzin, Amoshintli, porque son casitas, libritos. ¿Vale? Es una palabra reverencial en plural. Muchísimas gracias, chicos. Muy bien, vamos a borrar esto en un momento más y vamos por unos últimos 3 ejemplos para terminar con la clase del día de hoy. Sí, sé que 1 hora no es suficiente para seguir analizando el tema más a fondo, para ir practicando más oraciones, pero recuerden que voy a estar dando también cursos. De hecho, mañana comienzo uno, día sábado, de 9 a 11 de la mañana. Se inscribieron otras personitas para comenzar un curso. Mitzi, gracias por la gorrita Tlazocamati. Muchísimas gracias. Qué bonita se me ve esa gorra. Muchísimas gracias por esa gorrita. Muchísimas gracias. ¿No se marcó? Qué raro. Pero bueno, entonces mañana vamos a estar comenzando con otro curso. Así es que espero que después vayan aprendiendo conmigo. De todos modos, si no tienen el tiempo de ver el live completo, recuerden que este en vivo de hoy lo voy a estar subiendo en mis redes sociales, en YouTube. Dice Mari, ¿cómo le puedo hacer para el curso? Mándame mensajito de que te parece, Mari, a TikTok. Aquí solicitud de mensaje, creo que ya me habéis escrito. Y ya nos ponemos de acuerdo para el curso. Para que puedas comenzar mañana. Si tú gustas, podrías comenzar el día de mañana. O quien guste, por supuesto. Gracias, ya casi llegamos a los 15,000 likes. Entonces voy a borrar esto, chicos. Voy a leer la traducción de las oraciones. Y vamos con los últimos 3 ejemplos. Lavo 2 petates. Nikpaka ome petla. Hago 4 casitas. Nikchiwa nawi kaltzitzin. Ellos tienen 2 libritos. Yehuan Kipiach Ome Amoshitzin. Y así quedan nuestras oraciones. Vamos con últimas 3 de español al náhuatl. Y con eso terminamos con la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Si me acabas de descubrir, no te pierdas la clase de mañana. Les voy a dando un spoiler de lo que vamos a ver el día de mañana. Mañana vamos a hablar de los indefinidos, de este elemento llamado indefinidos que va a estar unido en nuestra oración transitiva. Es que es otro tema que también se complementa al tema que estamos viendo el día de hoy.
Ah, ya se marcó la tercera gorrita. Vamos con la cuarta, vamos por la cuarta gorrita, a ver si cae. A ver si cae la cuarta gorrita. Muchísimas gracias. Sigan dando tap tap aquí en pantallita, sigan compartiendo hasta el final. Y bueno, vamos con esto. ¿Son oraciones más largas? ¿Cómo quedaría esta? No queremos la tierra de la abuela. ¿Cómo quedaría esta? No queremos la tierra de la abuela. Dice Alfonso Contreras, enseñanza. Gracias. Muy bien. Y vamos con otra. Vamos, ustedes no quieren esta casa. Ustedes no quieren esta casa. Muy bien. Ok. Ya. Y una pregunta. ¿Quieres lavar? No. ¿Quieres un gusanito? Ay, ¿cómo quedaría? Va. Entonces vamos con eso. No queremos la tierra de la abuela. Vamos con estas últimas 3 oraciones y con eso terminamos. Te Juan amo Matig. Creo que te Juan ti amo Ticnequi, ajá. Tosixin Itlal. Gracias, Tonáhuac. Ya tenemos la primera respuesta. Tonáhuac, excelente. Tehuantin amo Ticnequi. Tosixin Itlal. Pues nosotros no queremos la tierra de la abuela o de nuestra abuela. Sí, es correcto. Vamos, es correcta tu oración. Tehuantin. Vamos a copiarla como la tiene Tlapaltic. Tehuantin amo Ticnequi. Tosixin Itlal. Ok, ahí está. Buena traducción. Gracias. Amejua, amo. A ver, ya me están dando la respuesta de la 2. Dice, bueno, y él lo escribe de esta manera, qué interesante. Amejua, amo, ankineki, nechantli, necali. Perfecto. Dice almendra, tlilcohuatl. Muy bien. Su forma es correcta. También la de Emilio García. Nomejuan amo nicnequi. Nomejuan amo non nequi, Emilio. También. Gracias, gracias. Muy bien. Me encanta así como hay varias formas de escritura, todas son correctas, bien. Bueno, pero yo lo escribí como yo lo conozco, ¿vale? Como yo sé escribirlo. Perfecto. Porque ya nos dio las respuestas nuestro amigo Almendra Kilcohuatl. Es correctísimo, muchísimas gracias. ¿Sí está bien? Ok, ya nos dio todas las respuestas. Bueno, en este caso pueden ir escribiendo acá, o bueno, yo lo diré de la siguiente manera. Amejuantin amo aneki inin Cali. Amejuantin amo aneki inin Cali. Y por último, gracias por compartir, gracias por seguir compartiendo. Ya llegamos a los 16,000 likes, chicos, gracias. ¿Quieres un gusanito?
Yo lo escribiría así también. Tigneki se ocuilcintli. Tigneki se ocuilcintli. Me faltó una L. Ocuilcintli. Bueno, y así quedan, chicos. Dice Martínez Alicia, Tigneki se ocuilcintli. Martínez Alicia, ¿de dónde? Karen Tichanti, Alicia, ¿de dónde vives? Vayan viendo las diferentes formas de escritura que tenemos. Martínez, ¿cómo lo escribió? Tonáhuac, bueno, es similar como lo estoy escribiendo yo. Almendra, Tlilcóhuatl, igual lo escribió, sus respuestas son correctas. Pero bueno, esa es la variedad que podemos encontrar en las variantes de la lengua náhuatl. Vamos a encontrar diferentes formas de escritura. Entonces, aquí en la República hay más de 30 variantes dialectales. Entonces, hay que entender eso también. Está muy, muy padre. Gracias, chicos. Pero bueno, así que digan las respuestas como yo las sabría escribir. Dice Notlalticpa, Zacatla. Ok, Cetlacpaloli Ompa, Zacatla. Almendra. Pero bueno, chicos, entonces estas son como había mencionado, estas son algunas oraciones que pudimos analizar el día de hoy con el tiempo presente, con verbos transitivos. Entonces, el día de mañana vamos ahora a ver el indefinido. Son otros dos elementos que vamos a ir agregando a nuestras oraciones transitivas. Así es que los invito, chicos, a que no se pierdan la clase del día de mañana. Vamos a estar comenzando a las 10:30. Terminamos a las 11:30 de la noche. Dice, perdón, quise decir Zacatlán, Puebla, Sierra Norte de Puebla. Cetlacpaloli, Ompa, Zacatlán. Un saludote. Dicen que es muy bonito para allá, ¿cierto, Alicia? Me gustaría visitar algún día. Ghost, dice Nilce. Hola, ¿cómo estás, Ghost? Un saludote. Tlazocamati. Pero bueno, chicos, recuerden, esta clase se va a estar subiendo el día de mañana a mi cuenta de YouTube, Juliotzin. Voy a estarla subiendo mañana la repetición para que vayan a verla. A los que, bueno, me acaban de descubrir, a lo mejor no pudieron entender del todo el tema, pero vayan a ver las otras 6 clases, ahí están. Y les aseguro que, si se ponen al corriente, las siguientes clases van a ser más y más sencillas. Por favor, mañana a la misma hora, sí, les pido una disculpa a todos mis seguidores que no pude dar en vivos los 3 días anteriores, tuve mucho trabajo. Y pues no, sí, se me dificultó muchísimo conectarme, tampoco subí mucho contenido en TikTok. Pero bueno, ahorita ya estamos más libres, ya subimos un videíto por ahí. Y pues la clase del día de hoy. Dice Yuno Gasay, ya no había estado en los lives. Hola Yuno, ¿cómo estás? Había mencionado que había tenido trabajo, no me había podido conectar. Por cierto, un saludote a todas las personitas que me estuvieron mandando mensajitos si me encontraba bien, que por qué no había dado clases. Les agradezco muchísimo. Ghost, mañana hay clase. Sí, mañana ya hay clase, ya vamos a continuar. Recuerden que son 15 clases, vamos en las 6, mañana en las 7. Sí me gustaría terminar en tiempo y forma el cursito. Muy bien. Dice, así es, Zacatlán de las Manzanas es un lugar hermoso y mágico. Cuando gustes serás bienvenido. Muchísimas gracias, Alicia. Tlazocamati. Nigneki, quiero. Pero bueno, chicos, les agradezco por las 3 gorritas. Gracias por los likes. Llegamos a 18,000. Me gustaría muchísimo que mañana me acompañaran de nuevo en el en vivo. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy de mi parte, chicos. Espero hayan disfrutado la clase, que hayan aprendido un poquito conmigo. Y pues me despido con la frase de siempre, que es Macueponi totlactonantzin. Macueponi totlactonantzin, que florezca nuestra lengua madre. Yo soy Juliotzin, soy tu maestro de náhuatl y nos vemos el día de mañana. Vamos a leer algunos comentarios antes de despedirnos. Dice Emilio Tlazocamati Temachli, que dice Emilio que gracias maestro, hasta Mostla, profe. Dice Antonagua que hasta mañana. Yuno Gasay, gracias, mañana no me pierdo el live. Gracias, Yuno, nos vemos mañana. Nelly, muchas gracias, profesor, bendiciones, gracias. Hasta Mostla, Emilio, hasta Mostla. Bye, sigue llenándonos de tu conocimiento. Oncan Mostla. Tlazocamati Mamahuitzotzin Oyolikniwan. Ninamech Tlazochtla, los amo. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos mañana. No se pierdan, vayan a darle like a mi último videito, apóyenme con eso. Cuídense mucho. Adiós.